A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título del editorial hoy se llama ¿Qué manera de mentir? Muy bien. Ya expliqué al principio la razón por la cual le puse ese título. Miren ustedes, voy a dar un dato numérico interesante. Ya ven que de cuando en cuando yo trato el tema de las pensiones. Yo empecé a estudiar concienzudamente ese tema desde hace 15 años, desde 2007, desde todos los puntos de vista. Primero la parte demográfica, el origen de esa situación, lo que se llama el envejecimiento demográfico, la segunda gran transición demográfica, que también se le conoce, y los efectos en múltiples campos de la vida de un país. La reducción en el número de hijos nacidos vivos por mujer, el aumento de la edad de los adultos mayores, todo eso configura una situación complicada para las finanzas públicas de todo país. Entonces, pues, nadie me pelaba. Yo recuerdo que platicaba, comentaba con el doctor Héctor Villarreal, que en ese entonces era el director y que fue fundador del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ahora ya está como investigador en el TEC de Monterrey. ¿Cómo la gente no le presta atención a esos temas fundamentales? Los políticos igual, ¿no? Entonces, por fin, el tema ha empezado a generar cierto interés, no siempre de manera correcta y no siempre yendo al origen, al, al origen de buena parte del problema, pero al menos ya 2, 3 luminarias ahí del mundo de la comentocracia ya hablan de la bomba de tiempo de las pensiones. Cuando hace bastantes años, un excelente libro de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán. Déjenme ver si lo encuentro aquí a la mano. Déjenme ver. ¿Dónde estás, criatura? A ver, Pedro, no encuentro tu libro aquí, que incluso me lo dedicaste. A ver, déjenme ver. Es un libro fundamental este de Pedro Vázquez Colmenares. Este es un desorden, pero perfectamente organizado. Ahí le va. Este libro de la editorial Siglo XXI, su nombre es Pensiones en México, la próxima crisis. Ahí le va. Ahorita le voy a decir el año de publicación de este libro. Ahí les va a ustedes. 2012. Este libro tiene 10 años de publicado. 10 años. En su momento, unos cuantos iniciados lo leímos. Y ahorita los que hablan de las pensiones y que la bomba de tiempo, bien les haría llegar a este libro y leerlo para que entiendan la gravedad del problema. Este es un librazo de Pedro, un especialista en cuestiones de pensiones que trabajó muchos años en el ISSSTE. Muy bien, ya llegamos, algunos llegaron ahí que le hacen y le quieren, pero no le entienden el problema en su cabal magnitud. El gran problema de las finanzas públicas es las pensiones. No tienen idea de la gravedad que significa ese gran problema. Muy bien, pero le voy a dar un ejemplo a ustedes. Y por desgracia, las expresiones equivocadas se convierten en regla. Es como comentaba el otro día de este traspiés gramatical de México, cómo vamos de eficientar los recursos. Recuerdan que comenté ahí, personas que tienen un vocabulario paupérrimo, no pobre, paupérrimo, pero en fin. Y en esto de las pensiones se generó una expresión incorrecta. La pensión para los adultos mayores no es una pensión. La pensión técnicamente es otra cosa. Es cuando usted hace una aportación,
se hace un manejo financiero, etcétera, y hay un resultado que es la cantidad que usted recibe en calidad de pensión. Algunos dicen, bueno, es que hay pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Bueno, dejemos eso. Y hay las pensiones contributivas, aquellas donde usted durante su vida laboral aportó, y hay pensiones no contributivas, es decir, que usted nomás estira la mano y por llegar a 65 años, ñacas, ahí le chillan el billete. Muy bien. Ese monto que se toma del presupuesto de egresos de la federación aumenta año con año niveles de 10, 12 o puede llegar al 14% nominal. En términos reales podría ser 7, 8, 6, 9%, pero año con año va creciendo ese monto. Aquí tengo una gráfica de enero a junio de los años 2002 al 2022. Aquí están en esta gráfica, en este cuadro, 21 años, repito, 21 años de lo que se ha tomado del presupuesto de egresos para solventar ese rubro que se llama gasto en pensiones. Y ahí le va. Es enero-junio, tome en cuenta usted. En el año 2022, usted puede ver la cantidad aquí, 567,678 millones de pesos en el semestre. Multiplíquele por 2 y esto va a ser casi 1,140,000 millones de pesos. Repito, 1,140,000 millones de pesos en el año ya. Nada más las pensiones contributivas, fundamentalmente la pensión con la ley del 73, los que están en el ISSSTE, Instituto de las Fuerzas Armadas, etc. Pero ahora ahí le va, manejado correctamente aquí, programa de adultos mayores. Primer semestre de cada año, enero-junio, en miles de millones de pesos. Vea usted, ¿cuánto era el 2018? Hace 4 años, o 5 años si gusta usted. 21,000 millones. Pero vea usted el salto al 2019, se triplica, 62,800. Luego ya va bajando el aumento, el 2020 72,000 y luego va el 21 a 97,000 y el 2022, es decir, este año, de enero a junio se han erogado 129,000 millones de pesos, casi 130,000 millones de pesos. Muy bien. Si sumamos a 1,140,000 estos 260,000 del año, proyectamos al año, quiere decir que este año los dos programas, las pensiones contributivas más el programa de adultos mayores, va a ser 1,400,000 millones de pesos. De ese tamaño es el daño que le está haciendo a las finanzas públicas esto. ¿Y todo por qué? Porque ningún gobierno, ni el anterior de Peña, ni el anterior de Calderón, ni el de Fox, ni el anterior con antes de Fox, Zedillo, se atrevieron a corregir teniendo la obligación de hacerlo y la oportunidad de haberlo hecho. Hoy es no una bomba de tiempo, es una bomba atómica la que va a sacudir las finanzas públicas en 4 o 5 años. Y nadie quiere meterse al problema. Vamos a ver cuánto se va a erogar el año que viene y va a ser facilito, arriba de 1,5 billones de pesos. Y así se va a ir. En una etapa donde la economía mexicana está estancada, donde la captación ha caído, donde no se crean empleos formales en la cantidad que se requiere o que exige la demografía mexicana, esta bomba va a causar estragos. Pregúntele usted a algún diputado de Morena si conoce el problema, no tiene la menor idea. No la tiene.
y tampoco le interesa tenerla. Muy bien. Pero vayamos ahora a esto de las mentiras. El presidente de la República, ante el fracaso, una y otra vez y otra vez y otra vez, en vez de corregir y despedir a los ineptos, que son casi todos, y él no se puede despedir a sí mismo porque además es un puesto de elección popular. Pero en vez de hacer una limpia de retrasados mentales y de lacayos de su gabinete, ahí los tiene a todos. Y eso tiene hundido al país, destrozada su economía. Y el presidente, ¿qué hace en vez de rectificar? Miente. No le queda otra ya. Ahorita el presidente no tiene regreso ya. No tiene regreso el presidente. Va a radicalizarse y va a seguir cometiendo torpezas. Mire usted. Veamos estos spots que ha hecho. Cuando uno lo escucha gritar, decir mentiras burdas, dice uno, este hombre, ¿quién podría dudar que ya enloqueció? Pero vamos a tomar uno de esos spots, el de la refinería. ¿Construimos una refinería? No es cierto, no ha construido nada. A esa refinería le falta fácil el 60% y quizá me quede corto. De los 8,000 millones de dólares en 3 años, ¿los recuerdan ustedes? Y dijo, y hasta podremos tener ahorros. Ahorita ya aceptó que el nuevo monto va a ser de 20,000 millones de dólares, es decir, de 2 veces y media. Y no lo estoy inventando, yo lo acaba de aceptar en una mañanera. La razón de ese incremento brutal es que se olvidó incluir unos equipos, etcétera, etcétera. Dice, a ver, a los técnicos de petróleos mexicanos, ¿pero cómo puede ser eso? Sí, pero es la NALE. No tienen idea de cómo se hace una refinería y vean, ahí están los resultados. Pero además, faltan una serie de obras complementarias que fácilmente esa refinería terminará costando 26, 28,000 millones de dólares tranquilamente, y posiblemente, si es que llegare a refinar petróleo crudo, será ya por el año fines del 25, principios del 26. Acuérdese usted de mí. Pero el presidente ya lo da por hecho. Y compramos una refinería en Houston que ya da utilidades. Falso totalmente. Falso. Y dice uno, a ver, ¿cómo está esto? Primeramente nos dijeron que era una refinería cuya capacidad de refinación sería de 340,000 barriles diarios de petróleo crudo. Ahorita ya son 289,000. Dice uno, a ver qué pasa aquí. No solo va a costar 2 veces y media más, sino que prácticamente va a refinar 2/3 partes de lo que me dijeron que iba a refinar. Y el presidente lo dice ufano, mintiendo con un cinismo. ¿Quiere más mentiras? El aeropuerto. Es el aeropuerto más avanzado del mundo. Pues sí, pero no tiene vuelos. ¿Dónde está lo avanzado? Y así puede ir, y el sistema de salud que lo va a dejar el año que entra mejor que Dinamarca. Puras mentiras. Pero lo peor no es que este hombre mienta. Quizá es humano en su condición de fracasado. Mentir. No le queda otra más que pronunciar mentiras y mentiras que no tienen sustento alguno. Lo grave es que los que saben que está mintiendo no se atreven a decirle mentiroso en su cara. Ya está su renuncia. Vámonos. Y se va. No, no tienen dignidad ni personal ni profesional. Y luego los otros, los babiantes, esa masa amorfa que está estirando la mano, esa masa
aplaude eso y cree que compramos esto y que cree que el aeropuerto y que el otro y el otro y el otro. Bueno, explicaba yo al principio, los paisanos, estos de las estaciones de radio chicanas por allá. El nivel que tienen de información es bajísimo, bajísimo. Y además cuando se los da a uno no lo entienden porque no tienen la mínima formación para entender eso. En esas condiciones, pues, no recuerdo yo un presidente mexicano que haya mentido de manera tan burda tantas veces en tan corto tiempo. Por eso, lean el libro del doctor Luis Estrada. Lean, por favor, El imperio de los otros datos. Lean, por favor, ese libro. Y ahí van a ver desmenuzadito la capacidad de mentir, que es una enfermedad profundamente arraigada en López, esa mitomanía respecto a lo que ha hecho, según él, su gobierno. Nunca los jodidos habían estado tan jodidos como ahora. Es que les da esto, lo otro, sí, pero por otra parte, hay un desempleo tremendo. Hay gente que apenas algunos empiezan a recuperar su empleo. La informalidad a todo lo que da. La economía estancada. La inversión retraída. Porque la gente dice, es que los programas sociales, este señor Federico Arriola, nadie se había preocupado por los pobres como él. La mejor vía para mejorar la vida de los pobres es creando condiciones en la economía para que haya inversión y haya empleo formal. Esa es la vía mejor. Vayan ustedes a un país exitoso, el que quieran ustedes. Alemania, Taiwán, Corea, Vietnam ahorita, Tailandia. Vayan ustedes, países, los famosos tigres asiáticos, y verán ustedes que el instrumento que les permitió sacar a millones y millones, lo de China ni se diga, China popular, fue crear empleos, atraer inversión, abrir su país, apoyar a los inversionistas. ¿Y aquí qué se hace? Nos aislamos del mundo, atacamos a los inversionistas, cae la inversión, no se crean los empleos necesarios para esta demografía que tenemos, y dice que estamos muy bien y que se preocupa por los pobres. Solamente una persona como Federico Arriola, que poco sabe de economía y de cómo funcionan las economías abiertas, se atreve a escribir una cosa que pena le debería dar a Federico escribir estas tonterías. 10 razones por las que AMLO es el mejor presidente que ha habido en México. Ningún presidente había priorizado el apoyo social. Primero los pobres, dice Andrés Manuel. Y sin duda los pobres con AMLO son los primero, es cierto. Es a los que primero ha jodido más. Me extraña, Federico, que no te hayas puesto a revisar datos, estudios de Coneval y de otras fuentes. Para que un gobierno apoye a los pobres, los apoye para que salgan de su situación de marginación y pobreza, valga la redundancia, la vía es el empleo. Por lo tanto, hay que abrirse para que llegue inversión, se creen empleos en fábricas, en plantas, etcétera, cosa que este gobierno no ha hecho. Pero pone unas razones, Federico, qué bárbaro. Qué vergüenza de papel el que desempeñan Federico y este señor Ibarra. Pero bueno, cada quien hace lo que considera correcto, ¿eh? Pero la realidad poco a poco los va a ir colocando en su lugar. ¿Qué le queda al presidente? Miren, seguir mintiendo. ¿Se acuerdan ustedes del Seguro Popular? Que no fue de Peña, eso fue creación de Fox cuando estuvo el doctor Julio Frenk en la Secretaría de Salud. Una gran obra que
que tendría que seguirse apoyando para mejorar, sin duda alguna. Pero el Seguro Popular tenía una parte que se llamaba gastos catastróficos. El Seguro Popular tenía cuotas de acuerdo con la situación material de los pacientes. Y eso que aportaban se quedaba ahí en un fondo, en un fideicomiso, para los gastos catastróficos, es decir, un cáncer, y ellos subrogaban a ese paciente, lo mandaban a algún hospital privado y se pagaba el tratamiento de ahí, de ese fondo. ¿Qué pasó con esos 48,000 millones de pesos que había? Los agarraron, los tiraron en las obras, estas ocurrencias, y ya no hay Seguro Popular y crearon el INSABI. El INSABI va a ser un rotundo fracaso. ¿Qué hicieron ahora? Pues lo agregaron al Seguro Social. Acaba de salir el decreto publicado en el Diario Oficial, donde crean esto que nadie sabe con qué va a operar, porque el Seguro Social no tiene un 5 para que opere esta entelequia. Y decían que para empezar necesitaban al menos 200,000 millones de pesos. ¿Sabe qué les va a decir el secretario de Hacienda, el sedicente este? Pues tengan sus 200,000 millones de pesos, les va a decir. ¿Qué hace el presidente? A mentir. ¿De qué sirven tantas cuartillas de artículos y cláusulas si no hay dinero? No tienen dinero. Pero no reconocen el error que cometieron al cancelar el Seguro Popular. Ese es el mentiroso López Obrador y esa es su verdadera catadura. Ya le va otro elemento. Banco de México dio a conocer hoy el informe del segundo trimestre sobre la inflación y con proyecciones sobre el crecimiento de la economía. Primero, cómo va a cerrar este año, un pronóstico del 2% ahorita, pero lo importante es el pronóstico que trae para el año 2023, 1.6%. La crudeza de las cifras, la crudeza de la gravedad del problema económico que tiene México como consecuencia de este manejo atravilario, ignorante, de puros incapaces. ¿Cuánto va a durar el efecto de estos spots mentirosos? Pues yo creo que la gente ni los ve o no les presta atención porque tienen que andar persiguiendo todos los días la chuleta. Esa es la realidad. Un buen gobierno no necesita de esos spots, porque los hechos hablan por sí mismos. No necesitarían eso. Puras mentiras, véanlos. Y dice uno, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? La democracia hace posible que el 53% de los votos emitidos hayan sido para el peor de los 3 candidatos o 4 que había, o 5, los que hayan sido. Cierro esta parte editorial con algo que me causó impacto ayer cuando leo la noticia. En su momento, cuando llega Mikhail Gorbachev al puesto más importante, presidente del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, y empezó a hacer planteamientos disruptivos, dirían ahora. Entonces empecé a seguir a este personaje y sus decisiones. Y cuando creó aquello de la glasnost, que es la apertura política, y la perestroika, que es reforma, transformación, etcétera, pues dijimos, oye, es un reconocimiento tácito a la tragedia que ya era en ese momento la Unión Soviética. Gorbachev fue un personaje especial en el ambiente político soviético. Un hombre locuaz, hablaba, a veces no se cuidaba en las cosas que decía. Y en ese sentido, la esposa jugó un gran papel, la señora Raisa Gorbachova, a su lado. Fue un pilar fundamental y a partir del fallecimiento de ella por leucemia,
Gorbachov ya no se levantó. O sea, para él fue un golpe tremendo el fallecimiento de su esposa. Es un hombre que se dio cuenta de la tragedia y de lo inevitable del resultado que iba a ser el desmembramiento de la Unión Soviética. Pero el tiempo que estuvo en el gobierno, formó un trío de gobernantes muy interesante. Reagan, Margaret Thatcher y Mikhail Gorbachov. Los tres, la señora Thatcher en el Reino Unido le dio una sacudida a ese país anquilosado, lo modernizó, hizo avanzar el capitalismo en el Reino Unido. Reagan hizo lo mismo en Estados Unidos y Gorbachov contribuyó a la desintegración de la Unión Soviética, los tres. Pero fíjese lo que son las cosas, y este es el punto que me parece importante para cerrar este editorial. En los tres casos, el populismo y el surgimiento de personajes nefastos, perversos incluso, en los tres países, se da casi de manera simultánea. Donald Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en Reino Unido con el Brexit y Vladimir Putin en Rusia. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en el tránsito de los países hacia su modernización, hacia la democracia y una economía de mercado, tienen retrocesos. Nadie tiene comprado el destino. Hay avances, pero también hay retrocesos. Vea la situación que hay en Estados Unidos, que heredó Donald Trump al presidente Biden. Vea el desastre que lo padecerán generaciones, que Boris Johnson y una bola de iluminados crearon al jalar al Reino Unido de la Unión Europea. Y vean ustedes los problemas que ha creado en el mundo Vladimir Putin con su dictadura de nuevo cuño, pretendiendo revivir el imperio zarista. En los tres países que fueron ejemplo de modernización, de avance, de visión de futuro, en los tres surge el que quiere regresar al pasado y al antepasado. Trump, Boris Johnson y Vladimir Putin. ¿Y por qué le digo esto? Porque México, después de 30 años, pongámoslo fácil, de apertura económica y 28 de integración con Estados Unidos y Canadá, yo reconozco mi error. Yo pensé que ya avanzaríamos hacia la modernidad económica, hacia la integración, a la globalidad, al mundo, y reconozco que me equivoqué. Jamás pensé que iba a surgir un personaje caciquil pueblerino, ignorante de los grandes cambios y transformaciones en el mundo, como López Obrador. En el 2018, en la precampaña y la campaña, ya me había dado cuenta del peligro de él, y lo dije cuando estuve con Pascal. Estaba yo en imagen todavía con Pascal. Pero también me equivoqué, me quedé corto del daño que iba a causar un individuo, por eso le puse el bulto, que vive, piensa y actúa como si estuviera en los años 70 del siglo pasado. Igual que Trump, igual que la gente de Boris Johnson e igual que Vladimir Putin, nomás que él se va a los años 10 del siglo pasado. El gran problema que representa hoy López Obrador para este país nos obliga a unirnos todos los que no somos de Morena, a votar de manera consciente en contra de todos los candidatos de Morena y votar en fórmula para controlar presidencia de la República el 24, pero también diputados y senadores. Y salir a votar el primer domingo de junio del año próximo en Coahuila y en el Estado de México en contra de los candidatos a la gobernatura de Morena.
Es lo menos que podemos hacer para empezar a detener el retroceso tan grande que ha generado este gobierno. No tenemos otra opción. Si no lo hacemos, y si fuere derrotada la oposición, no imaginan ustedes el desastre que sería este país del 2024 al 2030. Espero que ese error que cometieron 30 millones en el 2018 no se repita. Por el bien de México y su economía, pero más aún por el bien de hijos y nietos, hay que parar a Morena. Y la única arma que tenemos para hacerlo es el voto. El voto informado, el voto consciente, el voto decidido y valiente. Yo esperaría que esos 30, 35, 38 millones que no votaron el 18 salgan el 24 a votar. Hay que invitarlos a que voten y que voten en contra de Morena. No me importa si van a votar por el partido de Va por México, por el PRI, el PAN o el PRD. Hay que votar por los candidatos de la alianza. Ni un solo voto a Morena. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 31 de agosto del año 2022. Hoy termina el segundo mes del tercer trimestre. Solamente nos faltarían los 30 días de septiembre para tener, con las cifras oportunas que dé a conocer allá por fines de octubre el INEGI del comportamiento del Producto Interno Bruto, para tener una idea ya más o menos clara de cómo cerraría el 2022.